Buenas tardes, mi nombre es Rachel Acosta. Yo les voy a hablar sobre algunos personajes y sus aportaciones. Erik Erikson fue un psicoanalista alemán que realizó grandes aportaciones para la comprensión de la mente humana. Nació en Frankfurt en el 1902. Murió casi un siglo después, en 1994, en Massachusetts, Estados Unidos. Su nombre es uno de los más connotados dentro de las ciencias de la mente. El principal aporte de Erik Erikson se dio en términos de la psicología evolutiva. Postuló la existencia de 8 edades en el hombre, cada una de las cuales tiene sus propias características, logros y pérdidas, pese a que se formó y trabajó como psicoanalista. Sus planteamientos han sido retomados para la llamada psicología humanista. Erik Erikson aceptó un puesto de trabajo en la Escuela de Medicina de Harvard y practicó psicoanálisis de niño en su consulta privada. En esa época logró codearse con psicólogos de la talla de Henry Murray y Kurt Lewin, así como los antropólogos Ruth Medic, Margaret Mead y Gregory Bateson. Pertenecía a la escuela del psicoanálisis. Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un austriaco médico y neurólogo que a lo largo de su vida quiso explicar los orígenes y el porqué de muchas enfermedades mentales y trastornos. Poco a poco fue descubriendo patrones de comportamiento en sus pacientes y en base a ello fue formulando grandes teorías que generarían polémica en su época. Una de las principales aportaciones de Freud fue su análisis de los sueños, pues como cumplimientos de deseos, le proporcionó modelos para el análisis clínico de la formación de síntomas y los mecanismos subyacentes de la represión. Sobre esta base, Freud elaboró su teoría del inconsciente y desarrolló un modelo de estructura psíquica que comprende el ego y el superyo. Su principal aportación al psicoanálisis es su teoría del inconsciente colectivo, asegurando que los arquetipos presentes en los mitos viven en el inconsciente colectivo como una herencia del pasado y los utiliza para explicar la personalidad del ser humano. La corriente psicodinámica apareció por primera vez a través de la obra de Sigmund Freud en los últimos años del siglo XIX. Se basaba en la idea de que el comportamiento humano, tanto en sus movimientos, pensamientos y emociones, es el producto de una lucha de fuerzas opuestas que tratan de imponerse a la otra. Henry Murray, conocido como Henry Murray, fue un psicólogo estadounidense. Fue además el fundador de la Sociedad Psicoanalítica de Boston y desarrolló una influyente teoría sobre el constructo psicológico de la personalidad, basada en la necesidad y la presión. Por otro lado, es quien desarrolló el test de aserción temática a prueba de personalidad, que es muy utilizado en todo el mundo por los psicólogos en la clínica psicoanalítica de Harvard. Compartía la división freudiana de la psique en ello, yo y el superyo, pero realizó transformaciones importantes a cada uno de esos comportamientos, de esos componentes, perdón. El ello o ide no influye solo impulsos biológicos básicos, sino que las necesidades presentes, además de tener la función de mantener el organismo.
son el origen de necesidades creativas y generadoras del desarrollo. El yo o ego es complejo, pues al tener motivaciones y necesidades propias es más que un sirviente del ello. En su opinión, el superyo se desarrolla a largo plazo, pues los valores, objetivos y normas son determinadas en la conciencia. Cambian a medida que se encuentran nuevos modelos e ideales en la vida. Concepción que difiere de la de Sigmund Freud, que consideraba que la formación del superyo aparecía entre los 3 y 8 años, pues se suponía que solo era la influencia del medio ambiente hogareño. Carl Jung fue un médico, psiquiatra y psicólogo ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente, fundador de la Escuela de la Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Se le relaciona a menudo con Sigmund Freud, de quien fuera colaborador en sus comienzos. Jung fue un pionero de la psicología profunda y uno de los estudiosos de esta disciplina más ampliamente leídos en el siglo XX. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. Precisamente, Jung aboló la teoría que se trataba de los procesos mentales, pero fue mucho más allá, creó una teoría de la personalidad basándose en este elemento. Para hacerlo, dividió la psique en 3 partes fundamentales: el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Este pertenecía a la corriente psicoanalítica, o sea, quiere decir en la corriente del psicoanálisis. Alfred Adler, eminente psicólogo de origen judío, ocupaba un lugar principal junto a los clásicos de la psicoterapia de Sigmund Freud y Carl Jung. Crea la psicología individual poniendo énfasis en el propio individuo y su persona. Se dedicó a investigar sobre todas las cosas los complejos, específicamente el de inferioridad. Formuló el concepto de la compensación. Después de distanciarse de la escuela psicoanalítica de Freud, Adler consiguió alcanzar un éxito considerable y creó su propia corriente psicológica, conocida hoy en día como adleriana. El principal objetivo de Adler en cuanto a su psicología fue superar la dinámica de inferioridad y superioridad que creía que estaba presente en la terapia. Algunas de las estrategias terapéuticas de Adler incluían fomentar las relaciones sociales de las personas, educar a los individuos para contrarrestar los castigos y el exceso de cuidados y la promoción del optimismo y de una visión pragmática de los problemas. Por otro lado, Alfred Adler creía que todas las personas tenían que enfrentarse a 3 terapias fundamentales a lo largo de su vida, que eran crear una buena relación de pareja, conseguir el éxito laboral y fomentar amistades y relaciones sociales saludables. Karen Horney fue una psicóloga y psicoanalista alemana naturalizada estadounidense. Sus teorías cuestionaron ciertos puntos tradicionales del pensamiento de Sigmund Freud, como por ejemplo, que las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer no son producto inherente de la biología humana, sino que deben su origen a diversos factores culturales y sociales.
Sus pensamientos eran clasificados dentro del neofreudismo. El mérito de Horne no solo reside en su capacidad para dar un giro a las ideas freudianas, sino también en que, además, fue la primera mujer psiquiatra que se enfocó en el estudio de la salud mental femenina, cuestionando durante las teorías biologicistas que achacaban las diferencias de género o factores genéticos. Karen Horney demostró ser una autora de ideas claras y gran valentía, ya que en pleno auge del psicoanálisis las críticas a las teorías freudianas no eran bien recibidas. Especialmente controvertida fue la crítica de Horney al concepto de envidia de pene, por el cual Freud defendía que las mujeres envidiaban el hecho de que los varones sí tuvieran pene a diferencia de ellas. Horney apostó por el papel de los factores sociales y culturales y consideraba que esa supuesta envidia nada tenía que ver con los genitales, sino con el rol social privilegiado del que los varones disfrutaban en detrimento de las mujeres. Para ella, la diferencia entre ambos sexos eran resultados de factores culturales, algo muy alejado de las propuestas biologicistas de la época. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo.